completamos alrededor de 200.000 unidades, cuando el promedio para la zona es alrededor de 150.000, 160.000. Este año en particular tuvimos muy poco estrés, tuvimos alrededor de 140.000 unidades de estrés, muy por debajo del promedio de los últimos años. Ahora, ¿qué tiene que ver una temporada con otra? El año pasado tuvimos un efecto directo en la producción del año, ¿ya? Pero ese alto estrés nos trajo consecuencias para este año, que tuvimos en muchos huertos dardos con pocos primordios florales. Eso lo vamos a ver más en detalle. Básicamente nosotros tuvimos una baja acumulación de estrés en los meses iniciales. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, este gráfico comparativo, de manera de tempranamente nosotros ya teníamos las plantas este año en una condición totalmente distinta. Hubo más crecimiento vegetativo, tuvimos un impacto mucho más positivo en la recuperación de los huertos. Acá en forma gráfica muestro la temporada 19-20, que fue una temporada de altísimo estrés, ¿ya? Alrededor de 220.000 unidades, comparado con este año que sacamos apenas 138.000. La temporada anterior fueron casi 200.000 unidades de estrés. Sin embargo, las temperaturas del verano de este año fueron bastante altas igual, o sea que tuvimos poco estrés. ¿Por qué? Porque la medición de estrés está basada en las temperaturas, ya sobre 10 grados, pero además en la humedad relativa. Y la diferencia que tuvimos entre la temporada anterior y esta temporada actual, a partir del verano, de la post cosecha, es que este año la humedad relativa ha sido mucho más alta, ¿ya? Eso fue la diferencia importante, a pesar que las temperaturas fueron tan altas como los años anteriores. ¿Cuál fue el efecto de la temporada anterior? Estamos hablando de un verano con alto estrés, como les decía. Tuvimos una entrada en receso tardía, lenta. El invierno anterior fue de una baja acumulación de frío, ¿ya? Bastante baja. Como consecuencia de eso tuvimos una floración mucho más extendida, más tardía también. Aparte que tuvimos problemas durante la primavera que nos trajo consecuencias negativas en cuanto al daño en la fruta. Esto fue lo que ocurrió el año pasado. ¿Ya? El año pasado terminamos el verano con estas yemas escamosas, ¿cierto?, que no cerraron bien, y como consecuencia de ello tuvimos en la primavera, en muchos sectores, sobre todo donde hubo mucho estrés de verano, una mala expresión de la floración. O sea, tuvimos yemas las cuales en lugar de salir 4 o 5 flores, apenas salió una, en algunos casos ninguna, y quedaron muchos primordios de flores sin desarrollar. Incluso algunas yemas ni siquiera abrieron, unas yemas café que no presentaron floración. ¿Por qué le estoy hablando de esto de la temporada anterior, no esta que está ocurriendo ahora? Porque en este verano, ¿cierto?, producto de ese estrés del año anterior, tuvimos un mal desarrollo de yemas florales este año, ¿ya? En lugar de tener en el verano, ¿cierto?, los dardos con yemas florales en formación en las axilas, estoy hablando de este año, ¿cierto?, que esta sería la situación normal. En muchos huertos que tuvieron demasiado estrés nos pasó esto. O sea, tuvimos muy poca formación de yemas florales, en algunos casos ninguna yema floral. Y esto es lo que se ve en algunos huertos este año, ¿ya? Tenemos dardos puntudos, ¿cierto?, solamente con la yema vegetativa y sin yema floral. La explicación no está por este verano, porque este verano fue un verano de bajo estrés, ¿cierto? Este verano solamente afecta la yema que ya está formada y que tiene que desarrollarse para este año. Pero sin embargo esa yema no estuvo, como consecuencia del verano estresante del año pasado. Esta situación en algunas variedades, en Santina, en Lapin también, que se vio sobre todo en huertos que están más en zonas más cálidas, ¿cierto?, de la carretera hacia la costa. Esta es la situación de algunos huertos, en algunas ramas, ¿cierto?, y esto debería ser una situación normal en una rama, ¿cierto?, que tiene sus dardos
con una buena formación de yema floral. Consecuencia de los veranos con alta temperatura, también con mucho estrés, tenemos formación de frutos dobles, ¿ya? Esto ocurre por una mala sutura del ovario en el verano, en el periodo de diferenciación, en lo cual se presenta este problema que ocurre normalmente cuando tenemos temperaturas sobre 30 grados, ¿ya? Si ustedes piensan, todos los veranos tenemos temperaturas sobre 30 grados, sobre todo en el periodo de diferenciación, estamos hablando de enero, febrero, marzo. Entonces, esto es un indicador que nos dice que lo que nosotros hagamos en la post cosecha, ¿cierto?, es clave para la producción de fruta durante la temporada, ¿ya? O sea, es la primera parte que tiene que ver con un montón de otros procesos fisiológicos de la planta que ocurren posteriormente, pero ya en el verano tenemos gran parte del desarrollo de la yema listo, ¿ya? A modo de recordatorio, el receso, ¿cierto?, consta de 3 partes. Estamos hablando de una primera etapa, que es la paradormancia, que es cuando empieza a caer la hoja, baja la temperatura, el largo del día es más corto, ¿cierto?, que eso normalmente es en mayo. Después tenemos la plena dormancia, que ahí se requieren bajas temperaturas, ¿cierto?, que es la endodormancia, este proceso verdadero de dormancia, ¿ya? Y finalmente, una vez que la planta, que la variedad o que la yema cumple con su requerimiento de frío, en la fecha que sea, ya puede ser junio, puede ser julio, ¿ya? Una vez que ya tiene ese proceso completado, estamos hablando de la acumulación de frío, pasamos a una etapa que se llama la ecodormancia. La ecodormancia es cuando la yema requiere temperatura. Significa que cumplió su periodo de frío de invierno y ahora necesita temperatura. Una yema puede estar lista de acuerdo a sus requerimientos de frío, como este año que hubo algunas variedades y algunas zonas que estuvieron listas el 20 de junio. O sea, en junio ya la planta y la yema ya estaba lista para brotar. Pero no brota porque le falta altas temperaturas. Es un mecanismo que tienen las plantas para no brotar cuando tenemos algún periodo de un poco más de temperatura, para que no brote en pleno invierno, ¿cierto? Entonces, es el mecanismo que tienen todos los frutales de hoja caduca para evitar la brotación en un periodo en el cual las condiciones son adversas. Para eso los frutales de hoja caduca necesitan frío de invierno, o sea, una variedad, una yema, una planta, necesita frío de invierno para saber de que está en el periodo de invierno, o sea, no puede brotar hasta que no acumule una cierta cantidad de frío. Una vez que acumula el frío que es necesario para esa variedad, se requiere calor, ¿ya? ¿Qué factores influyen un poco en el tema del receso de los cerezos? Obviamente la variedad, hay variedades de más requerimiento de frío, variedades de menos requerimiento de frío. La caída de hoja, siempre se contabiliza el frío de invierno cuando ya tenemos 50% de hoja en el suelo, ¿ya? Si no tenemos 50% de hoja en el suelo, las pocas unidades de frío que pueden haber en ese periodo, la verdad es que no son válidas contar. Dependiendo de las condiciones del otoño, si tenemos un otoño temperado, ¿cierto?, con alta temperatura, la entrada en receso va a ser mucho más tarde, ¿cierto? O si tenemos un otoño más frío como este año, que la entrada en receso es mucho mejor, es mucho más rápida, la yema se adapta mejor. También depende del tipo de yema. La yema floral es la yema que requiere menos frío que una yema vegetativa, todo lo contrario que uno a veces piensa. Entonces, en años de poco frío hay menos desarrollo foliar temprano. En años de mucho frío de invierno hay más desarrollo foliar temprano. Las lluvias también contribuyen, que fue lo que nos ocurrió el año anterior. El año pasado tuvimos una baja acumulación de frío, pero hubo mucha lluvia. Entonces esas lluvias de alguna manera ayudan a romper el receso porque bajan la temperatura de la yema y además lixivian algunos inhibidores que tiene la yema, ¿ya? Y lo más importante, y por eso lo tengo con mayúscula y que tiene que ver con la post cosecha, es la reserva. La reserva es clave para los procesos posteriores. ¿Por qué? Una yema con buena reserva es una yema que requiere menos frío de invierno. Por ejemplo, el año pasado que tuvimos poco frío de invierno, o las yemas que tenían buena reserva, la verdad es que brotaron bastante bien. Una yema con baja reserva requiere mucho frío de invierno.
Segundo, una yema con una baja reserva es una yema que desarrolla una flor más grande, tiene una mejor multiplicación celular, tiene un proceso que está amparado por la reserva hasta que la planta no tenga suficientes hojas como para generar carbohidratos. Y lo más importante que tiene que ver con este año es que una yema con una buena reserva es una yema que soporta mejor las bajas temperaturas. O sea, ante una helada, una yema con baja reserva tiene más daño que una yema con alta reserva. Todo esto viene de la post cosecha, ¿ya? Cuando tenemos estas condiciones que son bastante adversas. Un poco entrando ya en el receso, este es un cuadro de acumulación de frío, donde está el frío de este año. Aquí está indicado en este recuadro cuál es el periodo de mejor acumulación de frío, que es mucho más beneficioso para la planta. Este año tuvimos una acumulación de frío bastante temprana, por eso que el otoño fue un buen otoño, la hoja se cayó más temprano, fue mucho más consistente la caída de hoja. Tuvimos una altísima acumulación de frío temprano, sin embargo en junio hubo un periodo en el cual se acumuló muy poco frío, durante 10 días acumulamos un par de horas de frío nomás, ¿ya? Pero posteriormente esta acumulación de frío se mantuvo y ha sido bastante consistente, ¿ya? Incluso estamos con una acumulación de frío más alta que la temporada 2017, que fue una temporada de alta acumulación de frío y además de alta producción, ¿ya? A diferencia del año pasado, que fue bastante moderada la curva, pero como les comentaba, las lluvias ayudan a eso. Para la zona de Curicó, este año, el 25 de julio, teníamos alrededor de 820 horas de frío, que eso es bastante bueno. Perdón. Si ustedes se fijan acá, al 15 de junio ya teníamos 400 horas frío en la zona de Curicó. O sea, significa que eso era ya el requerimiento de frío para algunas variedades. Otro acumulador de frío que se usa, que se está usando bastante hoy día, que están en el fondo previniendo el hecho de que se supone que en el futuro la acumulación de frío va a ir bajando, vamos a tener menos horas con temperaturas bajo los 7 grados, son las porciones de frío. Pero este indicador está originalmente desarrollado para zonas donde hay muy poco frío de invierno, pero ya se está usando porque previendo que en el futuro podamos tener alguna disminución importante del frío, por lo tanto hay que tener experiencia con esto, ¿ya? Aquí está indicado las 37 porciones de frío, que es el cumplimiento del frío para una variedad como lápiz, ¿ya? Si ustedes se fijan acá hay diferencias, pero son bastante sutiles, en el sentido que son 5 días entre una temporada y otra, o sea, no hay tanta diferencia como las horas frío, que es mucho más, hay mucho más diferencia entre temporadas. Este año, por ejemplo, tuvimos las 37 porciones de frío en la zona de Sagrada Familia, el 25 de junio, similar al año 2022 también, ¿ya? Sin embargo, el 2017, ¿cierto?, que fue un año de alta acumulación de horas frío, el 30 de junio llegamos a las 36, o sea, son parámetros un poquito diferentes, pero que hay que tomarlos en cuenta porque en el futuro todas las investigaciones que están haciendo de requerimiento de frío de las variedades, sobre todo las variedades nuevas, las están haciendo principalmente con porciones de frío. Esta es una gráfica de porciones de frío bastante consistente. Hay algunas diferencias en algunas temporadas, pero el año pasado, por ejemplo, la porción de frío no se acumuló en estos periodos de alta pluviometría. Vamos de ejemplo y comparativo. Este es un cuadro en el cual muestra las porciones de frío para una variedad lápiz que va entre 35 a 37, que el requerimiento de frío de las distintas variedades depende del porte injerto y otros factores, y su comparativo respecto de las horas frío. Como recordatorio, el frío de invierno ayuda a que la yema floral que se está desarrollando, ¿cierto?, la flor que está dentro de la yema floral, continúa su desarrollo durante el invierno, no porque el árbol no tenga hoja, uno cree que está en receso aparente, la yema floral se sigue desarrollando. Si ustedes ven acá, estas son fotos de marzo, abril, junio,
hay una diferencia importante, ya se nota el ovario, etcétera, para que finalmente esté la flor lista. ¿Por qué es importante el frío de invierno? Aparte de que es un indicador para la planta de que está en un periodo que no puede brotar, también la planta en ese periodo, como está desarrollando la flor, si no tiene hoja, ¿de dónde saca los carbohidratos para poder desarrollar la flor? Porque tenemos que hacer que esta flor crezca, que no parta este crecimiento, este desarrollo floral a última hora, con la reserva. Entonces la reserva nuevamente es un factor clave para el desarrollo de la fruta y el éxito de la fruta, sobre todo calibre, porque mientras más logre desarrollar la flor internamente durante el periodo de invierno que ya estoy ganando, aparte de lo que se desarrolla después de la floración y la cuaja, voy a lograr tener un calibre más grande. Entonces, si yo tengo una baja reserva, este proceso funciona medio, ¿no? Entonces yo llego cuando se abre la flor con una flor que es de regular tamaño. Una flor grande produce un fruto grande. Entonces, con una flor grande yo puedo hacer todo el esfuerzo para que el calibre sea grande y probablemente lo consiga. Pero si tengo una flor chica, hago todo el esfuerzo productivo, pero la flor es chica, por lo tanto el potencial es de calibre chico. O sea, si hago todo bien, voy a llegar a un calibre relativamente chico. En cambio, si yo parto con un potencial de flor grande y hago todo bien, voy a lograr tener un mejor calibre. Ya. Bueno, una vez que ya pasa el periodo de invierno, ¿cierto? Que yo ya completé el periodo de receso invernal, necesito en la siguiente etapa necesito calor, ¿ya? Y esto que les voy a mostrar acá es súper importante por lo siguiente. La acumulación de frío con calor es una sola cosa, no son procesos distintos, es un solo proceso, ¿ya? Único. ¿Qué significa esto? En términos gráficos significa que para completar el receso y tener un desarrollo de un estado especial, por floración hablemos, es como si yo tuviera un balde. Ese balde lo tengo que llenar y lo lleno con frío y con calor, ¿ya? Si ese balde, como el año pasado, tengo poco frío, significa que me falta mucho por completar. Eso que me falta, eso es calor posterior. ¿Qué pasó el año anterior? Tuvimos una floración tardía, fue todo más tarde, y tuvimos poco frío de invierno, significa que ese balde estaba poco lleno. Por lo tanto, para llegar al mismo estado fenológico necesito mucho calor, además que la primavera fue fría. Entonces me demoré más. Este año tenemos el balde casi lleno con frío, significa que con poco calor voy a alcanzar el mismo estado fenológico. Significa que las plantas están más sensibles a la temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que floración es mucho más concentrada. Si tengo un periodo de altas temperaturas, voy a alcanzar rápidamente el estado fenológico de floración. Por lo tanto, si tengo durante la primavera un periodo de alta temperatura, voy a tener floraciones más tempranas, que es lo que se espera, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener dos cosas que son importantes a tener en cuenta: floración concentrada y probablemente adelantamiento de la floración, por un tema de frío, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo que tenemos este año, y hay que preocuparse del tema de las heladas, porque nos puede pillar mal. Ahora, siempre y cuando ocurre en helada en un periodo que es más sensible, que eso ya no lo sabemos con certeza. Bueno, esta gráfica lo que muestra acá es lo siguiente: si tengo una óptima acumulación de frío, necesito muy poco calor para llegar al estado fenológico. Al revés, si tengo muy poco frío, necesito mucho calor para llegar al estado fenológico. Esta curva, que está publicada el año 2014, ¿cierto?, que es para los frutales en general, y hay varios investigadores como el Centro Pomasa de la Universidad de Talca que ya están trabajando en unos proyectos específicos para esta misma curva construirla con variedades como Lapin, como Santina, en distintos portainjertos. Por ejemplo, el col, la variedad requiere más frío que si estuviera en un portainjerto en un MAC, por ejemplo, ¿ya? También depende de las condiciones del año, alternancia, temperatura, calor, etcétera, pero ellos están trabajando para llegar a una curva como esta, pero
hecha en Chile y con variedades que son bastante plantables. Y sobre porte injertos también bastante frecuentes encontrar en los huertos. Bueno, la acumulación posterior, como les comentaba, de calor se mide, hay dos formas de medir calor. Uno son los grados día, que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que es el mínimo necesario para que exista actividad en la planta, que son 10 grados, por lo tanto se saca la media del día y se le resta los 10 grados y ahí tenemos los grados día. Esa acumulación de calor es válida cuando yo ya tengo el fruto cuajado, ¿ya? Cuando ya cuajó la fruta y estoy haciendo crecer el fruto, ¿ya? Pero antes que eso se usa otro indicador de calor que se llama los grados días hora, que es un concepto distinto, que es una base de 4,5 grados, ya no son los 10 grados como los grados día. Es una ecuación totalmente distinta, tiene esta forma la curva, donde el óptimo está alrededor de los 20 grados, ¿ya? Esos grados días hora que se calculan muestra lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros hablamos que una variedad lápiz ya el 25 de junio tenía su cumplimiento de hora frío, y posterior a eso necesitaba calor. Por lo tanto, los grados días hora, que son sobre 4,5, cuando los días que teníamos 7 grados, habían variedades que estaban acumulando frío y otras estaban acumulando calor, con este concepto, ¿ya? Esto de los grados días hora es mucho más preciso. Ahora que tenemos una red de estaciones meteorológicas que transmiten los datos cada una hora, por lo tanto podemos hacer un cálculo mucho más fino en eso. Pero todavía falta investigación, esto se está probando. Lo que ocurre en un lugar no necesariamente se repite en otro, hay que tener datos mucho más acotados por zona, ¿ya? Porque el clima no son variables que se miden en un laboratorio. No es lo mismo, por ejemplo, hacer cumplir una ramilla para ver los requerimientos de frío de una variedad teniéndole una cámara en un frigorífico que sacando las ramillas del huerto. Son comportamientos totalmente distintos. Yo puedo tener una cámara, una ramilla que tiene 500 horas frío en una cámara con frío constante, y saco de un campo, cuando se completa las 500 horas frío, saco la misma variedad, y el comportamiento posterior es totalmente diferente. No es lo mismo. Las condiciones de campo, hay otras cosas más que las desconocemos, por ejemplo, algún día con sol, el viento, etcétera. Hay otros factores que hay que considerar. A modo de ejemplo, algunas publicaciones, esto es de la Universidad Católica de Valparaíso, algunos requerimientos de grado días hora desde el término del receso, ¿ya? Ojo, o sea, yo puedo tener una variedad que cumple todo receso, en el caso de Curicó, hora frío, por ejemplo, el 25 de junio, a partir de ahí yo puedo acumular los grados días hora. Esa variedad, en otra zona, la acumulación de calor va a ser distinta en otra fecha. Pero alrededor de entre 6.000 a 7.000 grados días hora. Esto es un concepto que ya están publicando algunos investigadores que tiene que ver con el requerimiento de frío, de porciones de frío y más encima acumulación de calor en grados días hora. Respecto a lo que viene ahora, esto ya es un pronóstico. Está claro que los pronósticos estacionales indican que la primavera puede venir con helada. Ya no sabemos cuándo ni en qué periodo, pero sabemos que viene con helada. Por lo tanto, esta es una tabla que indica cuáles son cuál es la condición en la cual ya empieza a haber algún daño en la yema, en el caso de los cerezos. Esto está hecho por Pomanova, publicado, y vemos que la yema dormida aguanta entre menos 6 a menos 8 grados, ¿cierto? Sin tener bajo esa temperatura ya empezamos a ver daño. El botón blanco, menos 1 a menos 2, ¿ya? Y aquí, este año, vamos a tener que probar muchas cosas, muchos productos que vamos a aplicar, los que no tienen control de helada, con ventiladores, con techo, etcétera. Vamos a tener que aplicar un montón de productos a modo de ensayo, porque productos hay.
pero tenemos que probarlo. Entonces, este año, antes de no hacer nada, la verdad es que yo por lo menos estoy recomendando probar distintos productos, hacer distintas cosas como para prevenir, porque tenemos que prevenir. Aquí no sabemos cuándo viene una helada importante. Bueno, hay pronósticos que nos dan el aviso a veces un día antes, dos días antes nomás. Y yo creo que las plantas hay que prepararlas para. Bueno, a modo de resumen, la temporada 2024-2025, que es esta temporada, ¿cierto? Tuvimos un verano con bajo estrés, una entrada en receso que fue bastante bueno, o sea, una caída de hojas temprana, pareja. Tuvimos una alta acumulación de frío, ¿cierto? Vamos a tener una floración más concentrada, va a haber un desarrollo foliar más temprano también, porque la yema vegetativa requiere más frío y que este año lo tenemos. Las heladas de primavera obviamente que nos pueden provocar daño, así como el año pasado tuvimos las lluvias de primavera que nos provocaron daño, este año puede ser las heladas. Y además es importante preocuparse del tema de las enfermedades bacteriales. Cuando tenemos condiciones de baja temperatura y lluvia, generalmente proliferan más la pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria criófila. ¿Qué significa criófila? Que le gusta el frío, y donde hay mucha pseudomonas, las temperaturas bajan más todavía, forman núcleos de congelamiento. Si yo tengo una temperatura ambiente de -4, si tengo unas yemas cubiertas con muchas pseudomonas, esa yema puede tener hasta -6. O sea, baja más la temperatura. Por eso que es importante en un año como este, con helada, aparte que la helada produce grietas en la madera, esa microfisura, se mete la pseudomona, hay que preocuparse del tema del control de pseudomonas. Y un resumen comparativo: el 2023, ¿cierto? Tuvimos baja reserva, ¿cierto? Por el estrés del verano, tuvimos una baja acumulación de frío, fue un invierno cálido, o sea, la planta, además que tuvo poca reserva, en el verano, o sea, en el invierno, tuvo que trabajar más porque había más temperatura, respiró más, por lo tanto gastó esta poca reserva que teníamos en muchos huertos, lo gastó más todavía. Tuvimos una floración larga, irregular, una baja sincronización en los polinizantes de las variedades autoinfértiles, y hubo una menor cuaja, o sea, las flores no fueron de tan buena calidad. Este año tenemos una buena reserva porque tuvimos un verano de poco estrés, salvo algún huerto que haya tenido algún problema específico, una alta acumulación de frío, por lo tanto tenemos un menor gasto de reserva, que ha sido un invierno frío. La planta ha respirado, pero a una tasa más baja. Bueno, vamos a tener una floración mucho más concentrada, una mejor sincronización de las variedades, ¿cierto?, con los polinizantes, una mejor calidad de flores y un desarrollo foliar temprano. Pero mejorando las condiciones. Eso es. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta, algo. La planta, la reserva, ¿hasta cuándo la ocupa? Durante hasta la floración completa ocupa la reserva, siempre. Lo que pasa es que la hoja, cuando se desarrolla, bueno, este año debería ir un poquito más antes, ¿ya? Pero en general la hoja termina su desarrollo un poco más tarde. La hoja, desde cuando brota a cuando entrega lo que está produciendo, los carbohidratos que produce a la flor o al fruto ya cuajado, son alrededor de 20 días después. O sea, los primeros 20 días, todos los carbohidratos que produce la hoja son para sí misma, para que se desarrolle. Y de ahí recién exporta. Por eso que la reserva es importante. O sea, como resumen del resumen, la post cosecha para mí es la etapa más importante del desarrollo de los huertos, porque ahí nos estamos jugando muchas cosas: reserva, formación de la flor, daños de frutos dobles, etcétera. Eso es lo que hay que preocuparse. Profesor, ¿y qué pasa con la temperatura del suelo? ¿La temperatura del suelo? Sí. Bueno, ahí la temperatura del suelo, efectivamente hay un inconveniente cuando tengo temperaturas muy bajas, porque el desarrollo radicular parte más tarde, ¿ya? Al partir más tarde tengo menos ingreso de agua, menos ingreso de nutrientes, hace la planta, y hay un desarrollo un poco más tardío de todo el proceso. Lamentablemente ahí con la temperatura del suelo no tenemos estudios que pudiésemos nosotros hacer algo, ¿ya? No sé si
estos cobertores, estas rafias de color oscuro, si es que sube la temperatura, no sé, esa parte no la desconozco. Lo que sí sé que, como tengo tantos eventos adversos y tengo que hacer trabajar la planta bien, me tengo que preocupar de reservas y además aplicaciones de aminoácidos, de extractos de algas temprano, como para poder ayudar a la planta. Eso, en la medida que la planta ya, o el suelo sube la temperatura y empieza un mejor desarrollo de raíz.